Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Estaremos estudiando lo que el Señor tiene para decirnos en esta porción en la mañana de hoy. Dice así la todopoderosa palabra de Dios. Y salió de allí y vino a su tierra, y lo siguieron sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolos, se quedaban atónitos, diciendo: ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ninguna maravilla, solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba maravillado por la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Al leer este texto, nos deja un cierto sinsabor, en particular la declaración del final de Jesús maravillado por la incredulidad de los nazarenos. Esta declaración, hermanos, nos muestra que estas personas estaban teniendo tal incredulidad que no era común en cualquier otro pecador, sino que la habían llevado a tal punto que aún Jesús se maravillaba. El antecedente del capítulo 6 de Marcos, como lo pudimos ver en la ocasión pasada, fue la sanación de la mujer con el flujo de sangre. Una mujer que tenía fe para creer que con solo tocar, aunque fuera el borde del manto de Jesús, sería sana. Y así fue. Y la fe de Jairo, quien creía que Jesús, solamente poniendo las manos en su hija, que ya estaba a punto de morir, la sanaría. Y que una vez que su hijo murió, escuchó las palabras de Jesús que le dijo: no temas, cree solamente. Y él hizo eso, y en efecto Jesús resucitó a su hijo. O sea que terminamos con dos historias en las que la fe alcanzó un grado sumo. ¡Qué gente de fe! Y ahora el capítulo 6 es totalmente contrario. Es gente que tiene tan poca fe, o más bien, no, tan incrédula, que llegaron a maravillar al Señor. Esa incredulidad es la que va a estar gobernando esta porción. En la medida en la que vamos estudiando cada uno de los versículos, subyace la incredulidad de los nazarenos. Así que en la medida que vamos analizando cada uno de los pasajes, tengamos presente eso, que estamos en una audiencia tan incrédula que llegó a sorprender al Señor. Empecemos viendo entonces este texto, la llegada de Jesús a Nazaret. Dice el versículo 1. Y salió de allí y vino a su tierra, y lo siguieron sus discípulos. Hermanos, esta no es una simple mención locativa describiéndonos lo que nos pasó. No, Jesús está llegando a Nazaret, a su tierra natal, aunque él haya nacido en Belén, pero en Nazaret se crió. Por eso es que es llamado Jesús de Nazaret. Él es identificado como perteneciente a esta pequeña aldea. Llega como el Mesías. ¿Por qué? Porque está llegando con sus discípulos. Él no está haciendo una visita para visitar a un amigo. Él no está visitando Nazaret porque quiere ver cómo van las cosas. No, él está llegando a Nazaret en su rol mesiánico. En conformidad con el relato de Marcos, en Marcos capítulo 1, versículo 23, tenemos la descripción que Jesús sale de Nazaret hacia el Jordán para ser bautizado por Juan. Entendemos que cuando Jesús se bautizó es donde empieza su ministerio, es empoderado por el Espíritu Santo, empieza a hacer grandes señales, prodigios, sanar enfermos, echar fuera demonios, enseñar doctrina, reprender a los fariseos. Todo eso le llevó muchísimo tiempo. Y vuelve a Nazaret,
con todo ese bagaje, con toda esa autoridad, como el Mesías poderoso. Así es que Él está llegando. De hecho, noten en el versículo 2, dice, y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ya era tal ese recorrido que lo identifican como un rabí, por lo menos como un rabí. Llegó con sus 12 discípulos y le permiten como rabí, como maestro, enseñar en la sinagoga. Ahora, Marcos no nos dice qué es lo que el Señor Jesús está enseñando. Sin embargo, hay un texto que probablemente sea el paralelo, Lucas capítulo 4, versículo 16. Yo quiero que vayan ustedes conmigo allá. El relato es muy semejante, es casi que el mismo, lo cual lleva a algunos a decir que es el texto paralelo, otros creen que son 2 visitas a Nazaret. No nos preocupa eso, porque lo que vemos aquí es lo que siempre Jesús hizo. Noten ustedes cómo en Nazaret también Jesús va a predicar en una sinagoga y miren el contenido de su mensaje. Versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Quieren ver qué es lo que él va a enseñar? Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Yo soy este Mesías, yo soy ese que viene a pregonar el año agradable al Señor, el que viene a dar vista a los ciegos, el que viene a dar libertad a los cautivos. Yo soy el Mesías, yo soy este, se está cumpliendo delante de ustedes. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Noten la semejanza del texto. Hermanos, Jesús enseñaba acerca de Jesús. El hombre más cristocéntrico en el mundo fue el mismo Cristo. Eso, les digo, si este pasaje no es paralelo, siempre fue el mensaje de Jesús. Para tomar otro ejemplo, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 17, el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino yo vine para cumplir. Él se presenta en ese sermón como el cumplimiento de la ley y los profetas. Y por allá en el capítulo 7, en el versículo 21, les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán a mí, al juez, al que decide el destino de las personas: Señor, pero en tu nombre no hicimos muchos milagros, no profetizamos en tu nombre, noten, siempre es en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Echamos fuera demonios y entonces yo, el juez, les declararé: nunca os conocí. Depende de la relación con Jesús, el destino eterno. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En el Sermón del Monte, ¿quién enseñó Jesús que era el que determinaba el destino eterno de las personas? Jesús. Jesús predicaba de Jesús. Así que aquí en Marcos 6:2, lo que Jesús debió enseñar fue eso, hablando de él como el cumplimiento de la ley y los profetas. Eso, hermanos, ante esa tremenda declaración, nosotros vamos a poder ver la consecuencia, la reacción de los nazarenos, que fue con una gran incredulidad. Terminemos el versículo 2. Y muchos, oyéndolo, se quedaban atónitos, diciendo:
¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. Ellos están estupefactos. Ellos están en shock. Este Jesús, ¿de dónde sale con todo esto? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hermano de José, Jacobo, Simón y demás? Amados, antes de juzgar esta actitud en los nazarenos, usemos un poco de la imaginación para comprender qué era lo que estaba pasando en ellos. No para justificarlos, pero sí para entender un poquitico su incredulidad. Y para apreciar incluso lo grave de lo que está sucediendo aquí. Muchas de estas personas habían visto a Jesús crecer. Nazaret era una aldea de entre 200 a 500 habitantes en el primer siglo. ¿Eso qué es, hermanos? 200 a 500 personas, eso es muy poquito. Pueblo pequeño, infierno grande. ¿Por qué decimos eso? Porque todos se conocen, todos se meten en la vida de los otros. Eso era Nazaret. O sea que todo el mundo sabía quién era Jesús. Muchos de ellos lo vieron siendo un niño. Muchos de ellos compartieron con él. Muchos de ellos contratarían sus servicios de carpintería. Y ahora, de repente, viene este muchacho que vimos crecer con alardes de ser el Mesías. Nunca, yo recuerdo cuando jugaba, yo recuerdo cuando hablaba con él, yo nunca le escuché todas estas cosas. ¿De dónde sale él con esto, hermanos? Esas preguntas están las personas maravilladas, pero es más bien una maravilla incrédula. No es sencilla, no es que ellos están como, wow, Jesús, tremendo, qué grande eres. No. Ellos están asombrados de ver todo esto en Jesús, pero es más bien una admiración incrédula. ¿De dónde habrá sacado eso? Si no es de Dios, ¿de dónde? Ya antes le había pasado al Señor Jesús que había hecho un milagro y la audiencia no concluyó viene de Dios. Dijeron, demonio tiene y por Belcebú echa los demonios. Probablemente, seguramente eso es lo que está subyacente aquí con ellos. Yo nunca le escuché eso. ¿De dónde sacó todo esto? Eso está raro. Este debe ser un impostor. ¿Quién es este? Es más bien un asombro incrédulo. No quieren aceptar que en Jesús hay algo diferente que más bien implica su divinidad. Ellos están reconociendo algo distinto en Jesús. Pero en lugar de decir, este debe ser el Mesías, como él está diciendo, ellos están buscando alguna otra opción. Pero no quieren reconocer que tienen delante de sí al Mesías prometido. Tal es la actitud incrédula de ellos con estas primeras 3 preguntas que en el versículo 3 fácilmente cambiaron su maravilla por desprecio. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Eso realmente es un desprecio al Señor Jesús. Permíteme decir por qué. Cuando ellos dicen, no es ese el carpintero, ellos no están sencillamente identificando la profesión de Jesús. En el relato paralelo de Mateo lo dicen, no es el hijo del carpintero. No están simplemente reconociendo la profesión de Jesús, no. La palabra griega que se utiliza aquí es una palabra que significa como un obrero. Una persona que trabaja haciendo cualquier oficio, de manera especial, en Jesús, la madera. Ellos están más bien como diciendo, casi que les sonó como, ¿no es este el carpinterucho? ¿No es ese el que simplemente se dedica a hacer muebles, a trabajar con madera? ¿Cómo viene aquí este diciendo que es el Mesías? Yo sé que su papá trabajó con madera. Yo sé que él tenía un tallercito ahí. ¿Ese de dónde viene con esos alardes
de ser el Mesías. Yo lo contraté. Yo vi cómo se cansaba. ¿Cómo va a ser el Mesías, el Hijo de Dios? Yo vi cómo le dio lidia cortar una madera. Si tiene milagros para sanar enfermos, para levantar muertos, ¿por qué le dio tanta lidia a un pedazo de madera? ¿Acaso no tenía poder para levantar eso? Es más bien un desprecio al Señor Jesús. Una incredulidad que los lleva a despreciarlo. Hijo de María. Otra vez, no están identificándolo. Esto, hermanos, llamar a Jesús el Hijo de María, en el mejor de los casos, lo hacen porque José probablemente había muerto muy joven Jesús, o sea que Jesús entiende que es que se le haya muerto un familiar, y al José haber muerto hace tanto tiempo, ya la gente no lo identifica con su papá, sino con su mamá, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, y es muy probable que esta sea la actitud, es que es inusual reconocer a alguien por su papá, por su mamá. Lo normal en los tiempos bíblicos era identificar a alguien por su papá. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, no hijos de Salomé. Andrés y Pedro, hijos de Jonás. El nombre de la mamá ni lo dice. Jesús, hijo de María. Eso es anormal. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que María había concebido antes de haberse casado. Y muy probablemente por ahí estaba el rumor de que ella había fornicado. Y les digo que era un pueblo pequeño, más de uno, dizque María, dizque concebida del Espíritu Santo. Para mí que más bien fornicó y le metió ese muchacho a José. No se sabe quién es su papá. Desprestigio a Jesús. De hecho, los mismos fariseos puntualmente en Juan 8:41 le dijeron, dice la escritura, Jesús hablando, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, hablando del diablo. Le dijeron entonces, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¡Wow! ¡Qué atrevidos! Le dijeron a Jesús, tú eres un bastardo. Eres un hijo de fornicación. Ese cuento debía estar también en Nazaret. Así que llamar a Jesús hijo de María llevaba la idea de tú eres un bastardo. Tu mamá fornicó. Tu papá no es José. Es un desprestigio a Jesús. No lo quieren reconocer como el Mesías, entonces se le vuelven con desprecio. Y en último lugar ellos dicen, no está aquí, no es este el hermano de Jacobo, el autor de Santiago, y de José, no sabemos de él, y de Judas, el autor de la epístola de Judas, y de Simón, no sabemos nada de él. No están también con nosotros sus hermanas. Jesús tenía también hermanas, no se nos da el nombre. Un pequeño paréntesis. Jesús tuvo hermanos, hijos de María. Ese cuento de los católicos romanos de que María siempre permaneció perpetuamente virgen, eso es un cuentazo, hay que leer la Biblia. Jesús tuvo hermanos y bastantes, le rindió. Tuvo hermanos. Eso nosotros no necesitamos. Bueno, el problema es que ellos creen que haber tenido relaciones sexuales es pecado y por eso se tienen que meter eso, de que la eterna perpetuidad. Y como creen eso, entonces luego llegan a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que lastimosamente ayer estuvo siendo celebrada, por lo menos no he visto, pero me apena pensar que por algunos aquí, celebrando que María permaneció siempre virgen, celebrando que María permaneció siempre sin pecado y con una velita para que María entre en nuestra casa y nos bendiga. La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Eso es lo que se celebra, amados, eso es lo que significa. 1854, Papa Pío IX. Pero María tuvo hijos. Y tener hijos no es pecado, eso estaba muy bien. Pero Jesús fue su primogénito solo de el concebido, engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, ellos con esto lo que están diciendo es, cierro paréntesis, ellos con esto lo que están diciendo es que Jesús es un humano común. Si aquí está Jacobo, si aquí está José, si aquí está Simón y no tienen nada especial,
porque este se viene a creer especial. Yo no le veo nada raro a sus hermanas. Yo las veo igual y vienen del mismo útero. ¿Qué se cree este? Sus hermanos no tienen nada especial porque él viene a pretender ser el Mesías. Porque él viene con tal arrogancia. Pero hermanos, eso realmente es la incredulidad de ellos, porque Jesús era diferente. Jesús no tenía pecado. En favor, reconocemos de esta declaración la humanidad de Jesús, verdadero hombre, al punto que ellos dicen, pero tiene hermanos. O sea que ellos podían ver en Jesús un hombre común y corriente, verdadero hombre, pero Jesús era verdadero Dios y como verdadero Dios jamás pecó. Jesús jamás desobedeció a sus papás. María jamás tuvo que darle varita a Jesús, y si le dio varita a Jesús fue la varita más injusta del mundo. Jesús no pecó. Jesús jugó con sus hermanos y jamás les hizo trampa. Jesús jugó con sus hermanos y jamás les dijo mentiras. Jesús era diferente. ¿Cómo que aquí están sus hermanos? ¿Cómo que es el mismo? Era diferente, hermanos. Aún hoy día, en nuestro entorno, una persona muy santa, uno dice, él es como rarito. Yo esperaría que ustedes en sus trabajos, algunos sin necesidad de ustedes decir que son cristianos, digan, tú eres como diferente. Hay algo. Ahora imagínense, hermanos, a la santidad hecho hombre. Era diferente. ¿Cómo que es el mismo? Es diferente. Pero la incredulidad los quiere meter a Jesús en la misma categoría de todos los hombres. Y Jesús era diferente. Termina diciendo el versículo 3, y se escandalizaban de él. La palabra escandalizar no es como que ellos ¡ay, Jesús! ¡Ay, qué miedo! No, la palabra escandalizar significa hallar tropiezo, ofenderse. Quiero leer 1 Corintios 8:13 en la Reina Valera del 60, en la que hay, porque la SBT lo traduce mejor, pero aquí se puede notar los diferentes tipos de traducción. 2 veces aparece la palabra que se traduce aquí, escandalizaban, que en el griego es escandalizo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, escandalizo. ¿Notan? Es ocasión de caer. No comeré carne jamás para no poner tropiezo, para no escandalizar a mi hermano. ¿Notan? La palabra se traduce hacer tropezar, hacer caer, poner tropiezo a mi hermano. Y en Mateo capítulo 12, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, Señor, ¿no sabes que los fariseos se han ofendido, escandalizo por la palabra que has dicho? Entonces la palabra se refiere a eso, a escandalizarse, a ofenderse, hallar tropiezo. Así que estos nazarenos aquí se han ofendido con las palabras de Jesús. Están tropezando con Jesús por su incredulidad. Están pecando de incredulidad porque no están reconociendo lo que Jesús está diciendo que Él es. Y ese es el clímax del texto. Fue tal su desprestigio a Jesús, fue tal su incredulidad, que llegaron a ofenderse con que Jesús se presentara como el Mesías. Porque si Jesús es el Mesías, Él es el Señor de los nazarenos. Y ellos no van a querer que el carpinterucho, que el hijo de María, que el hombre común y corriente, como ellos lo veían, fuera su Señor. Ellos querían un Señor más glorioso, pero no iban a aceptar a Jesús. Todo esto, amados, no es más que uno de los cumplimientos, el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. El Señor Jesucristo estaba viviendo lo que se había profetizado de él. Ahora, hasta aquí hemos analizado la incredulidad de los nazarenos. Veamos la reacción de Jesús ante esta incredulidad. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en sus casas. En una palabra,
el problema de los nazarenos, además de la incredulidad, pero para poner eso en una palabra, era la familiaridad que tenían con Jesús. La familiaridad que ellos tenían con Jesús, de saber quién era Jesús, les había obrado en contra para resultar con incredulidad hacia él. Es como aquel niño que, caso de la vida real, que en su colegio decía que su tío era Superman. Mi tío es Superman, mi tío es Superman. Y los compañeritos se le burlaban. Que mi tío es Superman, y él firme que su tío era Superman. Pues la profesora lo amonestó, el niño seguía insistiendo que su tío era Superman, llamaron a la mamá a poner la queja, y ¿qué creen? Henry Cavill, quien interpreta a Superman, lo fue a recoger al colegio. Y para todo el colegio, Henry Cavill, Superman, llegó al colegio, conmocionados. Para el niño, era su tío, familiarizado con él. El niño no andaba sacándose fotos, estaba tranquilo de la mano de su tío, pero para los que no lo conocen, Henry Cavill llegó al colegio. Eso les está pasando a ellos. La familiaridad les hizo nublar que tenían delante de sí al Mesías prometido. Ellos, sus prejuicios, porque no tenían nada en contra de Jesús. Ellos no podían decir, no es el Mesías porque yo lo vi pecar. No, ellos no podían hacer eso. Era simplemente lo que ellos esperaban que fuera el Mesías, no encajaba con el Mesías que tenían delante. Su familiaridad jugó en contra. Sin embargo, la familiaridad que tenían con Jesús más bien debió jugar a su favor. Por eso es que más adelante Jesús se va a indignar. La familiaridad que tenían con Jesús debió obrar en su favor. Ellos habían notado que él no tenía pecado. Cuando Jesús dijo el Mesías, ellos debieron decir, ya entendí por qué este muchacho era así. Ellos, como quienes lo criaron, sabían que nació en Belén de Efrata, como lo profetizaba Miqueas capítulo 5, versículo 12. Ellos debieron conectar los puntos y decir, él nació de María Virgen, entonces no es un chisme, es la profecía de Isaías 7:14. Él es el varón de dolores, como lo decía Isaías 53:3. Él es el profeta como Moisés, como estaba profetizado en Deuteronomio 18:18. Él es el que había de ser nazareno. Este es. Ellos debieron conectar los puntos. Este es el de la simiente de David, como lo dice Isaías 11. Ellos sabían todo eso de Jesús. Una persona común y corriente no sabía todo eso de Jesús, pero ellos sí. Y en lugar de unir los puntos, lo desprestigiaron, lo rechazaron. Incrédulamente negaron toda la evidencia que había. Prefirieron negarlo. Y tengan eso en mente. Niegan la evidencia que hay. Contrariamente, y como Jesús lo dice, los profetas no eran honrados en su pueblo, sino por fuera. Solo por leer un texto, en Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso es en Judea, no es su pueblo. Nazaret lo rechazó. Sigue diciendo el Señor Jesús, versículo 5. Y no pudo hacer allí ninguna maravilla o milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No es que la incredulidad haya reducido el poder de Jesús, porque como pueden ver, él sanó a unos pocos enfermos. No es que la incredulidad bloqueó el poder de Jesús y Jesús se quedó sin poder. No, más bien la incredulidad de los nazarenos obró en su contra. La incredulidad, escuchen, no le quita poder a Dios, pero nos quita a nosotros la posibilidad de recibir bendiciones de parte de Dios. Somos nosotros los que nos vemos perjudicados, bloqueados de las bendiciones de Dios por la incredulidad, pero Dios siempre tiene el poder para bendecir. Él espera fe. Recuerden a Jairo, no temas. Cree solamente. Jairo creyó y recibió nada más y nada menos que la resurrección de su hija. Pero los nazarenos no están creyendo.
Jesús no les va a hacer un milagro porque Él no hace milagros para descrestar a las personas. Haber hecho un milagro en Nazaret con tal incredulidad era simplemente un despropósito, era un show, y Jesús no es un mago. Él no hace milagros para que la gente diga, wow, qué interesante, haz otro. No, sus milagros tienen el propósito de confirmar quién es Él. Ellos ya lo desprestigiaron, ellos ya lo rechazaron, ya no les va a servir ningún milagro. El milagro funcionaba en las personas que estaban, ¿será que sí? Yo creo que sí, pero no sé, y veían el milagro. Este es así, pero no por un mero entretenimiento, no por un mero show, no por descrestar, no por fanfarronear. Por eso Jesús no hizo ningún milagro y los nazarenos tuvieron que llevar la nefasta consecuencia de perderse la bendición de los grandes milagros que Jesús pudo hacer en medio de ellos. 200 a 500 personas. Por allá en Galilea eran miles tratando de tocarlo. Miles. Aquí hay 200. Todos se pudieron llevar su milagro. Pero la incredulidad no les permitió recibir un milagro del Señor Jesús. Llegamos al versículo 6. Y estaba maravillado por la incredulidad de ellos. Definitivamente este texto es clave. Amados, 2 veces se maravilló Jesús. 2 veces explícitamente dice la Biblia que Jesús se maravilló. Una fue en Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13. No vamos a ver allá, pero es el relato de la fe del centurión. Es un centurión al que se le está enfermando, el que tiene un siervo enfermo. Y le dice al Señor, Señor, se me está muriendo el siervo, por favor lo sanas. Y el Señor le dice, vamos a tu casa. Y él le dice, no, Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa. Señor, di la palabra y él es sano. ¡Wow! ¡Qué fe! Señor, mira, yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a este, haz y lo hace. Le digo al otro, ve y va. Di la palabra, tú no tienes que venir, tú tienes tremendo poder, Señor. Dice el Señor que se maravilló de la fe del centurión y dijo, nunca en Israel he visto una fe como esta. Y en efecto le dijo, ve que tu siervo es sano. Esa fe maravilló a Jesús. Y esta incredulidad maravilló a Jesús. Son los 2 únicos relatos de Jesús maravillándose. Uno por fe, otro por incredulidad. Y por supuesto, hermanos, que esta maravilla, otra vez, no la hemos de entender como, wow, muchachos nazarenos, qué incredulidad. ¡Wow! ¡Qué chévere! No. Es más bien una maravilla decepcionante. Entienda esta maravilla de Jesús. Triste. Decepcionado. ¿Cómo es posible que esta gente sea tan incrédula? Me conocen. Tienen conocimiento de mí. Pero lastimosamente la teología no les sirvió para creer en Jesús. No basta con conocer a Jesús. No basta con estar familiarizado con Jesús. No basta con saberte la Biblia si tú no crees en Jesús. Esta gente sabía de Jesús más que cualquier otra persona. Se conocían toda la vida de Jesús. Eso que tanto nosotros quisiéramos saber, que Lucas nada más nos dice, y crecía en sabiduría y gracia. Ya no sabemos más de la vida de Jesús, y cuando se quedó 3 días en el templo, ya no sabemos más de la vida de Jesús. Esa gente tenía todo ese conocimiento. Quisiéramos escucharlo. Ven, cuéntanos más de Jesús, ¿cómo era? Esa gente maravilló en su incredulidad a Jesús, porque aunque sabían tanto de Jesús, no creían en Jesús. Jesús se puede maravillar por la gran fe, Jesús se puede maravillar por la gran incredulidad. La última línea del versículo 6 bien pudiera pertenecer mejor al versículo 7. Sin embargo, quisiera abordarla y recorría las aldeas de alrededor enseñando, porque también transmite la idea, es un puente entre los dos relatos, transmite la idea de que Jesús no pudo hacer milagro, quedó maravillado. Simplemente lo que hizo fue, yo me voy de aquí.
Me voy a los alrededores. Cuando no crees en Jesús, Jesús se va. Se va para los alrededores. Ya no más enseñanza para ti. Ya sabes mucho de mí, Señor Nazareno. ¿Ya para qué te doy más? Yo me voy de aquí. A donde gente que me quiera conocer. A los alrededores. A seguir enseñando. Porque finalmente es solo la enseñanza de Jesús lo que puede ayudar a confiar en Jesús. Es que no creo en Jesús, ¿qué hago? Conoce más a Jesús. Pero ya conozco, conócelo más. Tal vez no lo conoces lo suficiente. Confía en Jesús. Para confiar en Jesús tenemos que conocer a Jesús más. Eso hacía Él, enseñar de Él. En la medida en que conocemos más a Jesús, tenemos más base para confiar en Jesús. A menos que conozcamos tanto que terminamos desconfiando de Jesús y eso le desagrada enormemente al Señor. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de esta enseñanza, hermanos? Varias. Primero, la incredulidad rechaza el señorío de Cristo por el señorío del yo. Recuerden que Jesús llegó a Nazaret como el Mesías, no como el parcero, el muchacho que volvió, no, como el Mesías, como el Señor. Los que lo rechazan a Él no quieren reconocerlo como el Señor para que no les siga, para que no les ataque, para que no les quite su señorío. O Jesús es el Señor o yo soy el Señor. La incredulidad es un rechazo a el señorío de Jesucristo. Yo no quiero que Él sea mi Señor. A muchos aquí no les falta prueba de que Jesús es el Mesías. No les falta conocimiento bíblico para entregar su vida a Jesús. Lo que pasa es que saben que si entregan su vida a Jesús, lo tienen que tener como Señor. Y eso es lo que no quieren. Evidencias no faltan. Es que no quieren que Jesús sea el Señor. Por eso son incrédulos. Por eso lo desprestigian. Por eso buscan el evolucionismo. Es que Dios no creó, es que la Biblia es falsa. Ay, es que hay una contradicción. Ay, es que Moisés fue un mal hombre, Abraham fue un mal hombre, Jacob tuvo 4 mujeres. Acusa a Jesús, muéstrame algo en Jesús. Es que la Biblia fue escrita por hombres. No, todo eso es, no quiero que Jesús sea mi Señor. No quiero que me gobierne. No quiero que se meta en mi reinado. Eso es incredulidad realmente y no querer reconocer el señorío de Cristo. La evolución es un rechazo al señorío de Cristo. Miren, los darwinistas, ya saben, por Darwin, el creador de la teoría, no se ha comprobado, de la evolución. ¿Qué hizo Darwin? Se puso a averiguar, a investigar, llegó a unas islas y vio a un bisonte, a un pájaro, que tenía un pico de una manera y otro del mismo tenía un pico de otra manera. Y dijo, hay evolución. Con millones de años, él era una celulita, una cosita chiquitica y desarrolló hasta este pisón. Y si se le dan millones de años, eso evoluciona más. Los hombres nos parecemos un poquitico al chimpancé, entonces esos millones de años evolucionamos. Hermanos, eso fue una tontería de él. Miren, no, de verdad, googleelo, ChatGPT, no se ha podido comprobar la teoría de la evolución. No se ha comprobado, no se ha podido demostrar que un animal evolucione a otra cosa. En la discusión de todo eso de la biología hay algo que se llama taxonomía, que es la que dice estos animales son una cosa y estos animales son otras. Lo que se llaman tipos y formas. Los tipos son la esencia de la especie. Por ejemplo, los felinos. Los felinos, usted ven el león, ven al gato, ven al tigre, al puma, al leopardo. Todo eso se parece. Eso es un tipo. Las formas es el león, el gato,
el leopardo son formas dentro del tipo. Lo que Darwin hizo fue ver un cambio en la forma, pero no en el tipo. Si tú mezclas un león con un leopardo, algo te sale, pero nunca te va a salir un chimpancé, nunca te va a salir un perro. Nunca se ha podido comprobar que haya evolución en los tipos, solo en las formas. Si mezclas un pastor alemán con un chihuahua, algo te va a salir de ahí, pero no te sale un cocodrilo, porque es una categoría distinta. Mezcla monos y monos y monos y nunca te va a salir un humano. Hermanos, científicamente eso se ha estudiado. De hecho, el darwinismo ha tenido que cambiar, ha tenido que evolucionar, como ellos dicen, ha tenido que mutar. Entonces hay neodarwinismo, darwinismo social, darwinismo de lo otro, porque están ajustando su teoría. Y está la ciencia ahí. Y ni siquiera ciencia cristiana solamente. Pero ellos insisten en que no. Conclusión, el darwinismo es una religión. Es una religión. Lo tienen que creer. Lo tienen que creer. Un día me hablaban de una exposición, de una teoría, otra teoría de la creación del mundo y se la mostraban a niños. Un científico, una persona ilustrada que recibió premios por eso. Se la mostraban a los niños y los niños se echaron a reír. Y no eran niños cristianos. Se burlaron de semejante disparate. ¿Por qué, hermanos? Necios. Necios, incrédulos, ahí tienen las pruebas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que de Dios no se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ser científicos, ser los eminentes. Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave y de cuadrúpedos. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, porque son incrédulos. Así que no es que te falta evidencia, joven. No es que te falta evidencia, no es que darwinismo, no es que yo estoy entrando a la universidad. Es que el hermano Jeffrey, como es del SENA, como estudió teología, como él no ha ido a los Andes, a la de Medellín, a la qué sé yo, universidad prestigiosa, por eso es que él cree en Dios. Necio es lo que eres tú. Lee, investiga, métele ciencia a eso. Es una tontada negar a Dios. Es una tontada decir que venimos de los chimpancés. De verdad, y estoy reservándome términos más bruscos. Es un disparate. No es que yo leo, es que yo soy científico. La ciencia viene de la religión. La Reforma Protestante trajo la ciencia. Investiga. Si hay 200, por decir una cifra, se me va ahora, no lo tenía en mis notas, si hay 200, solo por poner cualquier cifra, si hay 200 personas que han recibido premio Nobel, 170 son teístas. Entonces no es cierto que la ciencia niega a Dios. Es un corazón necio que no quiere creer en Jesús, que no quiere que Jesús sea el Señor. Por eso no eres cristiano, no es porque te falta evidencia, no es por tus papás pecan, no es porque el hermano Jeffrey no es tan perfecto, no es porque la iglesia son hipócritas, no, es porque no quieres creer en Jesús, no quieres. Entonces empiezas a atacar a Jesús, empiezas a atacar el cristianismo, empiezas a atacar la religión, empiezas a atacar la Biblia, porque no quieres que Jesús sea tu Señor. No quiere reconocer a Jesús. La incredulidad rechaza el señorío de Cristo y por eso menosprecia a Jesús. La incredulidad restringe el poder de Dios en nuestra vida, amado. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuántas cosas quiere hacer el Señor contigo?
pero no las hace porque no crees en Él. Estoy hablando de los creyentes. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios contigo, pero no las hace porque no crees en Él? Porque tú no crees que Dios pueda obrar en ti para llevar el evangelio. Porque no crees que Dios te pueda proveer dinero y no hacer ese negocio turbio. Porque no crees que puedes tener un buen matrimonio si te humillas a tu esposo, te sujetas a tu esposo. Porque no crees que puedes tener un buen matrimonio si eres sacrificado por tu esposa. No le crees a Dios en muchas cosas. Porque no crees que Dios te puede dar un buen cónyuge, soltero, soltera, si esperas en Él. Si no te mezclas con un incrédulo. Pero tú no le crees a Dios, entonces tú te casas con un incrédulo. ¿Ven? Los mismos de los nazarenos. Y peor que los nazarenos, porque sabemos más que ellos. Más. Y Dios quiere hacer grandes cosas contigo, conmigo, amado hermano, pero si no le creemos, Él no las va a hacer. Él no las va a hacer. Dios dice, cree, como le decía Jairo, cree solamente. ¿Cuántas cosas del Señor, cuántas bendiciones del Señor nos hemos perdido porque hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, siendo cristianos? ¿Cuántas veces hemos dicho, Jesús, tu sabiduría de dónde la sacas? Así como los nazarenos. ¿Qué sabiduría es esta, Jesús? Sabiduría del mundo, Jesús. Esto, la que yo me inventé. Esta sí funciona, Jesús. Tus medios. ¿De dónde sacaste esa sabiduría, Jesús? Eso hacemos, amados, cuando no creemos en Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Él. ¿Qué sabiduría es esta, Jesús? ¿De dónde sacas esas cosas? Es que tú eres del primer siglo, Jesús. Estoy en el siglo XXI. Las cosas han cambiado. No, el Jesús que formó el matrimonio en el siglo XXI, perdón, el Jesús que regulaba el matrimonio en el siglo I lo reguló desde la creación del mundo. Y desde la creación del mundo hasta el siglo I no había cambiado las cosas. Con por lo menos unos 4,000 años. Desde la creación del mundo hasta cuando está hablando de los fariseos. Y los fariseos, Moisés no permitió dar carta de divorcio. Así no fue al principio. Vámonos al principio. Vamos a mi sabiduría. Vámonos a la fuente. No, que hoy día la crianza, la psicología, el mundo, el feminismo, el progresismo. Vámonos al principio. Aquí está. ¿Cómo ser un esposo? Aquí está. ¿Cómo ser esposa? Aquí está. No, hermano, pero es que eso es retrógrado. Aquí está. ¿Qué sabiduría es esta, Jesús? Tú no sabes de feminismo, no sabes de progresismo, no sabes de socialismo, Jesús. No, aquí está. La sabiduría de Jesús. Creámosle a Él y hagamos su voluntad. La incredulidad asombra al Señor. Amado hermano, o el Señor Jesús está asombrado con tu fe, o el Señor Jesús está asombrado con tu incredulidad. Una de dos. O el Señor está diciendo, este cree que puede lograr todo eso solo porque está conmigo. Pues me toca calmarlo un poquito. Qué fe, pero hijo, así no. Y Él nos corrige. O más bien Él está diciendo, ya se lo he enseñado, ya lo sabe. Ya lo hice en su vida. Y vuelve otra vez. Una de dos. O el Señor está asombrado de tu fe, o el Señor está asombrado de tu incredulidad. Y una última aplicación, amados hermanos. El Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ánimo en predicarle a nuestros familiares. Ánimo en exhortar a esa esposa. Ánimo. Pero si no,
Recuerda que aún el mismo Señor Jesucristo fue despreciado por sus familiares, por sus amigos. Es una paradoja, ¿no? La gente debería venir más al Evangelio porque su propio esposo le está enseñando. Pero lastimosamente no pasa así. Pensando en nosotros como creyentes. O sea, ánimo. Le predicas el Evangelio a tu hijo y tú dices, pero ¿por qué no? Y luego viene un predicador por ahí y se convirtió. Yo sé que tú estás contento que se convirtió y tú dices, pero ¿por qué no fue conmigo? Al Señor le pasó. Pero al que no es cristiano en este lugar, otra vez, tú no estás creyendo, es simplemente porque te estás excusando. Estás teniendo prejuicios hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu hermano, hacia tu amigo. Y quieres negar al Señor Jesús porque tu padre, porque es que mi papá pelea mucho con mi mamá, porque es que mi amigo, él era así, antes era de lo peor. Pues en el día final eso no te va a valer. En el día final no te va a valer eso. Simplemente estás cumpliendo algo que es cierto. No dar honra al profeta en su propia tierra, pero en el día final eso no va a salvar a nadie. En el día final te va a salvar que tú puedas decir, mi papá no fue el mejor cristiano, mi hermano, mi hermana no fue el mejor cristiano, pero Señor, tú eras mi modelo. Tú fuiste el que pagó. Yo creo en ti. Eso es lo único que te va a dar entrada. Lo demás, simple excusa. Y atesoras para ti ira para el día de la ira. Porque tienes a alguien que te está hablando de Jesús, pero así como los nazarenos, buscas cualquier excusa porque no quieres a Jesús como Señor. Ese es tu problema. No quieres a Jesús como tu Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres nuestro Mesías, nuestro Cristo, Jesús de Nazaret, de una aldea tan insignificante. ¿Acaso pudiera venir alguna cosa buena de Nazaret? Decía el apóstol. Pero de allá viniste tú. Y no eres un ser insignificante. Eres el poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Que con toda esa pompa, con toda esa gloria, decidiste tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados. Te alabamos, Señor Jesús. Bendice por favor esta palabra ahora predicada y guárdanos de la incredulidad. Creemos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Amén.